A continuación vamos a dar paso a la penúltima intervención de esta tarde, de la mano del profesor de la Universidad de Valencia, César Sierra Martín, quien nos va a dar una ponencia sobre Hipócrates desde la Falange, hermenéutica de la medicina griega en Pedro Laín Entralgo, de 1940 a 1960. La institución fue maravillosa acogida y por, volver a estar entre amigos y seguir aprendiendo en estos congresos, porque la verdad es que aprendo muchísimo y me lo paso muy bien. Bueno, yo vengo a hablar de uno de estos mandarines que hemos dicho antes, de uno de estos pequeños dictadores, en este caso que es Pedro Laín Entralgo, y que habitualmente no es un personaje o un académico que suele vincularse directamente con el mundo de la antigüedad, aunque tiene una importancia para la antigüedad y para la historia de la medicina griega, en concreto, relevantísima, como vamos a ver. Bueno, en esta breve comunicación les presento el comienzo de una investigación sobre la interpretación de la medicina griega en Pedro Laín Entralgo, la cual se enmarca en el proyecto Anijo que dirige el profesor Duplá, y me hago cargo y remito a la indulgencia de los presentes que se trata de una investigación que comienza a caminar ahora y las conclusiones, por tanto, quedan abiertas a los temas que debo seguir trabajando en los próximos meses. Asimismo, también les adelanto que la historia contemporánea de España no es precisamente mi campo de estudio, aunque lo tomo todo ello con mucho entusiasmo. En realidad, mi interés por el profesor Laín Entralgo se debe a que mis campos de trabajo habituales son la historia de la medicina griega y la historiografía. En este sentido, para los que nos dedicamos a esto, a la historia de la medicina, Pedro Laín es la gran figura del pasado siglo. Pedro Laín lo fue absolutamente todo para la historia de la medicina antigua y de otras épocas. Creó instituciones, revistas, sociedades científicas. Es la auténtica figura hegemónica del siglo XX sobre la que se construye la actualidad de la historia de la medicina. No cabe duda de los beneficios que Pedro Laín ha traído al cultivo de la historia de la medicina, no lo pongo en duda, pero también me he llegado a cuestionar si dicha hegemonía no ha condicionado precisamente el enfoque que tenemos actualmente a la historia de la medicina en España e inclusive el mío propio, aunque esta cuestión va un poco en mi contra porque me podría haber propuesto esto desde el primer momento, pero bueno, nunca es tarde. Teniendo en cuenta lo anterior, mis objetivos para la presente comunicación son bien sencillos. En primer lugar, realizar una breve biografía intelectual de Pedro Laín Entralgo para situar al personaje. En segundo, abordar su posicionamiento intelectual y político, que me resulta especialmente esclarecedor para su obra, y avanzar hacia las bases de la hermenéutica de la medicina griega para en un futuro seguir avanzando sobre esta línea. En cuanto a la... Lo siento, ha salido un poco raro, pero yo les voy leyendo. En cuanto a la biografía intelectual, la he dividido en dos partes. Una biografía, intelectual y otra biografía, vamos a decir, la ideológica política, que veremos en la siguiente diapositiva. Laín Entralgo nace en el 1908 en Urrea de Gaén, Teruel, en una familia donde el padre es de tendencia socialista, médico del pueblo, y la madre católica, un cóctel interesante. Realizó el bachillerato en varios centros y en diferentes ciudades españolas hasta ingresar en la Universidad de Zaragoza en el 23, incorporándose a ciencias químicas. Al año siguiente se traslada a Valencia porque obtiene una beca del Colegio Mayor Beato Juan de Ribera, de Burjasot, donde termina la carrera de química en el 27 e inicia la carrera de medicina, que terminará en el 31. A partir de ese año se traslada a Madrid para iniciar sus estudios de doctorado en medicina y entablar contacto con la escuela de José Ortega y Gasset, pues era un apasionado de la filosofía y, como todo el mundo sabe, era bastante íntimo o amigo de Xavier Zubiri, uno de los discípulos de Ortega. En el 32 obtiene una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para trasladarse a Viena, donde entrará en contacto con esta incipiente historia, ya creada, historia de la medicina alemana, en lengua alemana. Tras dicha estancia de investigación, trabaja como médico en diversas instituciones, entre Sevilla y Valencia, hasta el inicio de la Guerra Civil en el 36, donde se posiciona el bando nacional. Tras terminar la guerra, retoma su doctorado que finalizará en el 41 con su tesis titulada Medicina e Historia, que es básicamente de lo que hablaré hoy aquí, en la Universidad Central. Ese mismo año, en el 42, tomará posesión de la Cátedra de Historia de la Medicina, que mantendrá hasta su jubilación en el 78. Desde la Cátedra de Historia de la Medicina, el profesor Laín Entralgo creará los diferentes organismos a los que me he referido. En el 51 funda el Instituto Arnaldo de Vilanova, después Arnau de Vilanova, de Historia de la Medicina, actualmente asociado al CSIC. En el 54, vinculado a la anterior institución, funda la revista Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina, la futura Asclepio, que es la cabecera de referencia en España en Historia de la Medicina. Y en 1960 funda la Sociedad Española de la Historia de la Medicina. Además de lo anterior, el profesor Laín Entralgo participa directa e indirectamente en la formación de los principales historiadores de la medicina española del último tercio del XX. Estoy hablando de José María López Piñero, valenciano, de Luis Sánchez Grangel,
de Agustín Albarracín Teulón, de José Luis Peset o Diego Gracia Guillén. Por lo tanto, es prácticamente el padre de toda la historia de la medicina en España. Finalmente, entre los muchos premios y menciones académicas que recibió el profesor Laín el Tralgo está el Premio Príncipe de Asturias a la Comunicación y Humanidades del año 89. Dicho esto, biografía política, trayectoria ideológica. Bueno, como he dicho anteriormente, el señor Laín el Tralgo crece en una familia no especialmente conservadora, pues su padre era de tendencia socialista, así como su hermano menor, José Laín el Tralgo, que es un militante socialista que deberá exiliarse durante la guerra. El propio Laín el Tralgo, en su autobiografía, Descargo de conciencia, del año 75, una de sus creaciones del mito, como comentábamos antes, comenta que abrazará el catolicismo practicante a partir de su estancia en Valencia en el citado Colegio Mayor Juan de Ribera. El golpe de Estado del 36 sorprende a Laín en un seminario en Santander, tras el cual, no sin dificultad, se traslada a Pamplona para formar parte del bando nacional. Su familia se trasladará desde Valencia a dicha ciudad. A partir del 36 formaliza su adhesión a Falange y colabora en los principales órganos de difusión de las ideas falangistas, como la revista Arriba España o Jerarquía. En el 38 se traslada a Burgos, donde tomará contacto con intelectuales de corte falangista, como Dioniso Ridruejo, Antonio Tobar, ya mencionados, todos ellos, Luis Rosales o Gonzalo Torrente Ballester, que formarán allí una camarilla. Precisamente su estrecho contacto con Ridruejo le llevará a ocupar el cargo de la dirección de la sección de ediciones del Servicio Nacional de Propaganda y también a ser miembro del Consejo Nacional del Movimiento. En el 40, junto a Ridruejo, funda la revista Escorial, de corte falangista, donde publicará varios artículos de historia de la medicina y filosofía. Tras alcanzar la cátedra de historia que hemos dicho antes en el 42, ocupará el cargo de rector de la Universidad Central en el año 51, cargo que ocupará hasta el 56 tras los primeros altercados estudiantiles en Madrid que obligarán a Pedro Laín a abandonar el cargo. Muy bien. Referentes intelectuales. Vaya por delante que Pedro Laín es historicista. Historicista, pues algo, vamos a decir, hasta el tuétano. Y esto no me lo había planteado hasta prácticamente unos meses atrás, lo cual no dice mucho en mi descargo, pero bueno. En sus inicios, Laín era firmemente positivista. Sus intereses giraban alrededor de los nuevos adelantos en la química, la física, estaba muy interesado en la física atómica, en la química física, era un científico y quería ser científico. Es a partir de su entrada en medicina y especialmente tras las lecturas de filosofía de la escuela, especialmente de Ortega y Gasset, cuando comienza a dar un giro a sus planteamientos. A partir de aquí se interesa por la psiquiatría y las humanidades, es decir, se centra en conocer la dimensión humana. Por este motivo, Laín abandona los posicionamientos positivistas para abrazar un historicismo alemán de la mano de figuras como Wilhelm Dilthey, del cual hace apología en medicina e historia continuamente, y como es bien sabido, Dilthey establece una nítida separación entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Al igual que las ciencias naturales, dice Dilthey, para avanzar en la historia se requiere investigar. Y el elemento clave es la experiencia vivida, la experiencia vital, la vivencia del ser humano. Esto interesa muchísimo a Pedro Laín. Es este historicismo que abraza Pedro Laín, que es contrario al positivismo por entender que este deshumaniza la vida. De igual manera, se verá muy influenciado por José Ortega y Gasset, su escuela y el raciovitalismo. En definitiva, esta historia como ontología y la cuestión de la experiencia vital son los ejes básicos del punto de partida de Pedro Laín el Tralgo. Muy rápidamente, referentes políticos, pues los que pueden ver aquí, José Antonio Primo de Rivera y Ramiro Ledesma, mucho más José Antonio Primo de Rivera que Ramiro Ledesma. Laín está prácticamente obsesionado en sus primeras obras en defender una revolución de los valores morales para España. Unos valores morales que son valores morales eternos, universales. Y aquí sigue los posicionamientos de Primo de Rivera y que cristalizan en la conocida unidad de destino en lo universal, de lo cual se ocupará Pedro Laín el Tralgo en los valores morales del nacional sindicalismo del año 41. La necesidad, dice aquí Laín, además de recristianizar la sociedad española de posguerra a partir del espíritu nacional, es algo que le preocupa bastante. Así, a la noción del hombre como portador de los valores eternos que desarrolla Primo de Rivera y que se pone de manifiesto en lo español y también en lo cristiano, según Laín, será de vital importancia para perfilar la antropología o idea del hombre en la obra de Laín el Tralgo. La primera piedra es Medicina e Historia, como les comentaba, que es la publicación de su tesis doctoral. Las principales ideas que se exprimen aquí, las he resumido muy rápidamente, es una idea principal antropológica en donde el hombre no es un fenómeno natural, sino histórico. Para Pedro Laín conecta directamente con el historicismo. La labor del médico no puede ser un trabajo, sino que es una misión humana caritativa.
La medicina no puede reducirse al estudio de las meras relaciones entre datos empíricos, es decir, no puede ser medir temperatura, presión sanguínea, glucosa en sangre. La IN es fuertemente antipositivista en este momento. La medicina y el médico tienen una misión histórica, que es aliviar el dolor y mejorar la vida del doliente. El médico debe comprender estos valores universales y situarse a nivel ético por encima del paciente para conducirlo, y esto es una clave. Conducirlo y, sobre todo, basar la relación entre médico y paciente en el amor al prójimo, que es un valor, como saben ustedes, cristiano. Madre mía. Bueno, aquí Laín les pongo un extracto de Medicina e Historia, en donde Laín nos habla de los tipos de médico y la auténtica misión de la medicina, y combate la idea de aquellos médicos que tienen una idea de su trabajo básicamente remunerativo, básicamente como un puesto laboral para ganarse la vida, que es lo primero que pueden ver aquí, aunque lo dudo mucho, hasta los corchetes. Otros médicos, dice Laín, vienen a ver si vale la aparición de otros médicos vienen a ser si vale la expresión artesanos de la medicina. Aquí incluye a médicos de familias rurales y los llamados médicos generales, de los cuales Laín tiene una buena idea, ya que su padre era uno de ellos, ¿no? En tercer orden está la profesionalidad de los médicos, de aquellos que ejercen su oficio como una desnuda técnica, es decir, los especialistas, otorrinolaringólogos, ortopedas, obstetras, a los cuales tampoco tienen gran estima. Finaliza con aquellos que convierten la medicina en pura ciencia, es decir, fisiopatólogos, histopatólogos, farmacólogos, médicos de laboratorio, para entendernos, de los cuales también tiene una idea bastante desagradable. Aquí está la mayor parte de los investigadores. En cambio, dice Laín en la última... ¿Lo doy? Ponme la otra. Gracias. Dice Laín que ¿cuál es el auténtico médico? La idea del auténtico médico es hasta platónica, es de época clásica, es buscar cuál es el auténtico perfil de profesional, pero no un perfil profesional, sino un perfil ético y moral, un perfil que sublima los valores universales que quería buscar Laín, ¿no? ¿Y qué dice de esto? Pues bueno, Laín dice que el médico debe practicar la filía, ¿no?, con el paciente, la amistad. Dice, quiero escuetamente expresar la más honda peculiaridad del médico, el cual solo alcanza a realmente serlo cuando ejercita su actividad específica, cuando realiza un tratamiento. Tratar significa en su raíz más fina manejar, palpar algo, gobernándolo hacia un fin. Esto es, actuar, hacer, conducir. ¿Conducir a qué? Al paciente de esta acción, al hombre enfermo. ¿Conducir hacia qué? Hacia una posibilidad de vivir más idónea. Y continúa más adelante, dice, el problema de la medicina no se agota en el conocimiento científico, porque la medicina es qué hacer. Esto es muy Ortega. El quehacer de la medicina no se limita a la acción técnica. Y por lo tanto influye en todos estos valores morales, en esta actitud ética que debe tener el médico y que debe comprender su lugar en la historia y por lo tanto ejercer estos valores éticos. Finalmente, como conclusión, para alguien que se dedica al mundo de la historia de la medicina antigua, Pedro Laín es un referente a día de hoy, se cita sin ningún tipo de reparo, con una actualidad científica increíble, principalmente por el libro que tienen en medio, La curación por la palabra, del año 58, y por una síntesis de la medicina hipocrática para mí no superada en lengua española, que es la medicina hipocrática, con toda esta parafernalia, obviamente discutible, que hemos comentado ahora mismo, historicista, pero su profundidad analítica es francamente admirable, No voy a decir ni mucho menos lo contrario. Por este motivo, y como venía diciendo, cuando Laín ve en los médicos hipocráticos la hazaña histórica de situar a la medicina dentro de los valores universales que veíamos antes.